Hermanos, al unirnos para compartir esta misa de mediodía, continuamos escuchando estas imágenes del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Un capítulo que pretende invitarnos a tener muy en cuenta que un reto de la fe es iluminar nuestra inteligencia, pensamientos con la verdad de Dios. Y para poder valorar mejor el texto en su rica enseñanza y en lo que hoy podemos tomar para motivarnos en la fe, quisiera primero recordar lo que ayer leímos. El texto de ayer, que es la primera parte del texto de hoy, nos presentó un momento que el Señor vivió en Betsaida. Ahí se le acercó un hombre que estaba ciego. El Señor lo saca del pueblo y en un lugar a solas con él hace el milagro. Pero un milagro que parece que al Señor le dio un poco de trabajo, porque el texto decía que cuando el Señor propiamente en el primer momento con lodo acerca sus manos a sus ojos y hace un primer signo, este hombre después le dice a la pregunta del Señor si ve, que sí veía, pero que veía a los hombres como árboles. Y es hasta el segundo momento cuando este hombre dice, sí, ahora sí ya veo a los hombres. Una imagen que tiene un sentido. Quiere decirle al discípulo que su proceso en la fe va a ser una experiencia que tiene que llevarlo a esa misma dinámica de ver con sus ojos e inteligencia, aprender a mirar con los ojos de Dios. Y parece que el evangelista, al recordarlo, quiere hacer un hincapié. Qué difícil es para nosotros aprender a ver con los ojos de Dios. Siempre queremos ver como nos conviene. Siempre la vida la queremos entender a nuestra manera. Siempre las cosas de la vida, ante ellas son nuestras pasiones, caprichos, intereses, los que nos hacen ver y entender a nuestra manera todo lo que vivimos. Y por eso, ¿cuántos conflictos se dan entre nosotros? ¿Cuántas veces actuamos de una forma en la que el mal aparece en nuestra forma de tratar a otro? Porque estamos viendo con una mirada que no ve al otro como un ser humano, como un hombre, como árbol, dice el texto. No veía claramente. Y parece que el final es para decirle, tienes que llegar a ver a tu hermano como lo que es, un hombre con una gran dignidad. Y así pudiéramos decir, era la experiencia del texto. Al conocer a Jesús, hay que llevar un proceso que tiene que concluir con esa experiencia. Hay que ver al hermano, al hombre como un hermano, como un Cristo. Y ese va a ser un reto de la fe y de lo que humanamente día a día estará en nuestras luchas. Aprender a ver de esa manera, hasta ver con la claridad que da la luz de la fe. El texto continúa. Dice el texto que iban en camino, algo simbólico, lo que significa que el Señor continúa en ese proceso de enseñanza y de que los discípulos vayan valorando mejor la experiencia que van compartiendo con Él. Y en ese camino viene este diálogo de enseñanza, que va a partir de la verdad que ya los discípulos empiezan a conocer del Maestro. Y por eso la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos responden diciéndole, la gente está confundida, no sabe realmente quién eres, tiene ideas equivocadas, por eso dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces viene la pregunta clara y directa, pero para ustedes, ¿quién soy yo?
El apóstol Pedro responde con esa experiencia ya de la fe, que ve a Jesús como el Salvador y responde de una forma agradable: tú eres el Mesías. Y a partir de ahí entonces el Señor como que siente confianza. Ya les puede revelar todo el misterio como Dios lo ha revelado. Y por eso les habla del anuncio de una salvación que vendrá a través de la muerte, como el profeta Isaías ya lo había anunciado. Y resulta que este gran apóstol, después de su primera afirmación, ahora surge en él el sentimiento del hombre que parece ya perder de vista lo que ha creído y que ahora reacciona de una forma que al Señor le causa cierto ahí incertidumbre y como una especie de molestia al ver que no entienden lo que está diciendo. Porque enseguida le dice: Señor, eso no te puede suceder. Tú no vas a sufrir. Tú no puedes sufrir. Tal vez es el amigo que al escuchar que le dice Jesús que su misión va a concluir con la muerte, su entrega, y que va a ser con dolor, a lo mejor como amigo quiere que no sufra, o quiere darle palabras de aliento diciéndole: esto que dices tú podemos hacerlo de otra manera, que no sufras, que no padezcas, que no sea para ti algo doloroso. Vamos haciéndolo de otra manera, ¿verdad? En el fondo. Pero no se da cuenta el apóstol Pedro que con sus palabras lo único que está motivando en ese aspecto es que se confunda el plan de Dios y que Jesús, el que debe cumplir ese plan, la tentación pueda renunciar a ella. Las mismas tentaciones del desierto que el demonio pone con el afán de que el Señor no sea fiel ni cumpla la voluntad de Dios. Y por eso Pedro ahí queda también como alguien que quiere impedir el proyecto de Dios, aunque piensa que es el bien. Y de ahí la expresión del Señor: apártate de mí, Satanás, tú que me quieres confundir, tú que me quieres evitar ser fiel a la misión que yo tengo en la vida para darle la salvación. Y por eso la expresión, entonces, que viene a ser ya la conclusión: tus pensamientos no son mis pensamientos. Y que unido a la imagen de ayer, ya nos va permitiendo entonces conclusiones de compromisos. Qué reto tan grande, saber vencer todo nuestro egoísmo para aprender a mirar como Dios ve la realidad. Qué reto tan grande. Va a ser muchas de nuestras luchas y problemas que muchas veces vamos a tener. Queremos ver la vida como yo quiero. Y muchas veces la vida no es ni podrá ser nunca como yo quiero. Hay que aprender a mirar de otra forma. ¿Y cuánto va a batallar Dios con nosotros? Porque muchas veces no queremos ver la vida como Él propone, sino como yo la quiero. Y mi forma de ver la vida y como yo la quiero tendrá siempre dolor, muchas veces equívocos que me llevarán al dolor, al conflicto y a experiencias de desamor con los demás. Por eso, la petición entonces del Señor: tus pensamientos no son mis pensamientos. Y ahí quedó claro lo que ayer el texto decía. Para uno siempre va a ser una batalla. Por eso a veces hay que estar muy al pendiente de la manera como uno quiere conducir al otro, porque puede ser mis pensamientos y no la verdad. A veces, para evitar conflictos a una persona, según nuestra forma de ver la vida, es facilitarle todo. Y a veces, como Pedro, no lo hacemos porque queremos el mal de una persona, ¿no? Pero cuántas veces aquello que uno creyó era bueno se convirtió
en algo que no dio un resultado favorable. A veces facilitar la vida no es tan bueno y con el deseo de hacer el bien cometemos más errores. Por eso siempre hay que estar purificando los pensamientos para ver la vida, no con nuestras miradas que ven borroso como árboles, sino con la mirada de Dios que nos da la realidad y la claridad de todo el misterio del ser humano. Pero el segundo compromiso, y pudiera ser ya en dos sentidos, el final con Pedro. Pedro, que muchas veces no entendió y también olvidó que a él también muchas cosas lo podían apartar del plan de Dios. Bien dice las experiencias del misterio del mal, que su objetivo es apartarnos del proyecto de Dios. Y por eso va a actuar continuamente en nuestra vida, para apartarnos del proyecto de Dios, para renunciar a las cosas de la salvación. Y por eso va a ser siempre un Satanás que va a estar actuando para apartarnos del misterio que da vida. Ojalá que este primer momento entonces de esta segunda de compromiso nos motive, que nada nos aparte del proyecto de Dios, que no haya nada que nos haga apartarnos del camino de la cruz, que nos aleje de nuestra fidelidad y confianza a Dios. Pero también nos hace valorar otro aspecto. A veces también nosotros somos Satanás. ¿A cuánta gente hemos apartado de sus proyectos, misiones buenas de la vida? ¿A cuántos a lo mejor hemos actuado como Pedro, con palabras, con consejos, que han apagado la fe de alguna persona, que la han apartado del proyecto del bien que tiene, que la han alejado de las cosas buenas que dan solidez a la vida? ¿Cuántos consejos hemos dado que han fortalecido la decisión de acabar con familias? ¿Cuántos consejos hemos dado que han favorecido más actitudes y conductas de personas y que los han alejado más de la salvación? Hay que estar muy atentos, que nada te aparte de las misiones buenas de la vida, que ningún consejo sea como en esta ocasión fue el de Pedro para ti, que te aleje de las cosas buenas que tienes, de la vida en sus cosas buenas, que no te impida hacer tu proyecto de Dios como Jesús de Dios en tu vida, y que tus palabras no sean tampoco obstáculo para otros, para vivir su fe, porque puede ser una palabra que a veces hace que otros se alejen de la fe, de la salvación que se otorga. Pues que nos sirva de compromiso y nos ayude entonces a seguir nuestro proceso para poder ver todo como Dios quiere. ICM